Buenos días a todos. Agradezco al doctor Javier Varela el que me haya invitado a participar en este encuentro regional y a todos ustedes por haber madrugado el día de hoy y estar presentes en este auditorio. Durante los próximos minutos vamos a ver de una manera quizás superficial, pero la idea es dar las generalidades de lo que son las hepatitis fulminantes. Yo quisiera preguntarle aquí a alguien que se anime, ¿cómo definiría una hepatitis fulminante? ¿Nadie? ¿Nadie se avienta? ¿Fuerte? Como decía el doctor hace ratito, todos los sangrados se paran, pero se paran cuando se muere el paciente. Y esta es una de las causas por las que un paciente puede sangrar hasta que se muera. Lo importante o algo que hay que recordar es que pueden encontrar ustedes diferentes términos, como hepatitis fulminante, como falla hepática fulminante, que es una mala traducción del inglés de acute or fulminant liver failure, y el término más adecuado debería de ser una insuficiencia hepática aguda o fulminante. ¿Qué es este proceso? ¿Cómo entenderlo de una manera generalizada? Las hepatitis fulminantes son procesos necroinflamatorios masivos o submasivos y que se establecen de una manera súbita, de una manera aguda en un niño que estaba previamente sano. Son realmente dramáticas. Este grupo de padecimientos tienen una mortalidad muy elevada y si no se llega al trasplante hepático, el 80% se mueren. Y algo que es muy importante es que en niños las hepatitis fulminantes son la tercera causa de trasplante de hígado. Estos son los hígados que tienen hepatitis fulminante cuando se resecan al momento de trasplante. Son hígados que están completamente colapsados, que no tienen consistencia, que son realmente como una gelatina amorfa. Si le hiciéramos una biopsia y tinciones especiales para ver el retículo, el retículo del hígado está colapsado, se comprime el hígado, no hay hepatocitos, desaparece el 80-90% de la masa hepática. Las causas pueden ser muchas y aquí no tiene mucho caso perder el tiempo en tratar de ver todas las etiologías o los agentes causales de las hepatitis fulminantes, pero quizás podemos agruparlos en tres grandes grupos. Los infecciosos, que mucha gente cree que es lo más común, pero no es así, dentro de los cuales están, por supuesto, los virus hepatotrópicos, sobre todo el virus de la hepatitis A, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el adeno, el herpes, leptospira y todos los virus que se les ocurran. Los tóxicos en Estados Unidos, la intoxicación aguda por acetaminofén es la cuarta causa de hepatitis fulminantes en niños, en México es realmente raro. Hongos silvestres en el área del Valle de México es muy importante y algunas enfermedades metabólicas como Wilson, tirosinemia o hemocromatosis. Un grupo muy importante pero difícil de diagnosticar son los procesos autoinmunes que muchas veces causan la hepatitis fulminante, pero lo más importante que quiero que se queden ahorita como concepto es que en la mayoría de los casos nunca se puede llegar a establecer el agente causal o la etiología de la hepatitis fulminante o qué fue lo que causó la necrosis hepática masiva. En más del 60% de los casos en niños nunca se llega a establecer el origen. El concepto importante es que las hepatitis fulminantes debe ser una urgencia terapéutica, no diagnóstica. No nos interesa desde un punto de vista práctico saber si lo que lo causó fue una hepatitis A o un problema autoinmune o un citomegalovirus. Lo importante es actuar rápido y lo más importante es hacer una referencia temprana a un centro de trasplantes y a un centro que tenga una terapia intensiva pediátrica capaz de ofrecer las terapias de soporte que existen para dar tiempo a que ese hígado pueda, en su caso, regenerarse o llegue al trasplante. Y lo que tenemos actualmente a disposición para sustituir la función hepática del hígado es realmente muy limitado. Mientras que en riñón uno puede mantener un paciente en diálisis o hemodiálisis durante mucho tiempo, el hígado se le puede dar una terapia de soporte que dura unos días y no más, porque no contamos con un buen método artificial de sustituir la función de síntesis del hígado. Lo más útil en niños es la plasmaferesis, en la que, como ustedes saben, se hace un recambio del plasma que está carente de factores de coagulación por plasma fresco y de esta manera se corrige transitoriamente la coagulopatía, que es la principal causa de mortalidad en niños. La hemodiafiltración ayuda un poquito a quitar ahí sustancias tóxicas y al balance de líquidos.
Y después tenemos el MARS y el VALS, que ahorita se los voy a mencionar, que son métodos que intentan sustituir la función hepática, pero que realmente no sirven y cuya utilidad es todavía muy controversial en la hepatitis fulminante. Y el tercer concepto importante es que los criterios para definir qué es una hepatitis fulminante que se utilizan en adultos no sirven para niños. En adultos ustedes pueden encontrar muchas clasificaciones, que se llama hepatitis fulminante cuando la encefalopatía aparece 4, 8, 6 semanas después del inicio de la ictericia. Eso en niños no funciona. Hace ya más o menos 10 años se juntó un grupo muy grande en Estados Unidos, revisaron más de 327 casos de falla hepática fulminante en niños y fueron estos los criterios que se establecieron. Para poder hablar de una hepatitis fulminante en niños necesitamos el inicio súbito de una insuficiencia o falla hepática en un hígado, decíamos previamente sano, que no haya una enfermedad crónica de base y tiene que tener nada más dos componentes. Uno, evidencia de daño hepatocelular en las pruebas de funcionamiento hepático, esto manifestado por una transaminasemia importante. Y el segundo es una coagulopatía de origen hepático, que descartemos que no sea por sepsis o por CID. Y esta coagulopatía de origen hepático se define como un TP mayor de 15 segundos o un INR mayor de 1.5 que no pudo ser corregido por vitamina K en la presencia de encefalopatía, o un TP de más de 20 segundos con un INR mayor de 2, haya o no haya encefalopatía. Entonces, esa es la primera gran diferencia, que niños no tienen que tener encefalopatía para hablar de hepatitis fulminante. Con que tengan un niño que enferma de manera súbita, que tiene transaminasemia importante y que tiene un TP de más de 20 segundos o un INR de 2, ese niño tiene hepatitis fulminante y tiene que tratarse rápidamente y no perder el tiempo en estarle haciendo estudios para tratar de elucidar la causa. Los métodos, decíamos, los más útiles o los prácticos son la plasmaferesis y la hemodiafiltración. En algunos lados está disponible el MARS, que es un sistema de reabsorción de albúmina circulante que ayuda un poco, pero que realmente tiene una utilidad muy limitada en la falla hepática fulminante. Lo que se tiene es este filtro que tiene una membrana selectiva, la sangre del paciente entra por aquí y regresa por acá, y en este filtro, ahorita les mostraré la membrana, se intercambian moléculas adheridas a la albúmina y sustancias libres, y hay un segundo circuito que es el circuito de albúmina, que tiene 600 mililitros de albúmina al 20% que está recirculando. Esta albúmina entra limpia por aquí, sale sucia por acá, y de ahí pasa a dos columnas de recambio, una con carbón activado y otra de intercambio iónico, para que regrese la albúmina limpia acá. Y finalmente existe un tercer circuito que es de una diálisis lenta o se puede conectar a cualquier máquina de diálisis o al prisma. Entonces, este es el MARS, no es un aparato muy grande, esta es la membrana específica para hacer el recambio de las moléculas. Estos son los filtros que limpian la albúmina, y esto es lo que se conecta a un filtro de diálisis normal. Y lo importante o la innovación de este aparato fue que tiene esta membrana donde los tóxicos y las sustancias que vienen pegados a la albúmina, que normalmente no se pueden eliminar con una diálisis convencional, a través de esta membrana hay un recambio, estas moléculas se pegan aquí y la albúmina del circuito, del segundo circuito de albúmina, absorbe esas sustancias para después ser eliminadas en los filtros. Se ha visto que este sistema puede ayudar temporalmente a disminuir un poquito el nivel de toxinas, a corregir un poquito el prurito, bajar las bilirrubinas, mejorar transitoriamente los niveles de amonio, ayuda a la estabilidad hemodinámica del paciente grave que está en la terapia intensiva, puede disminuir transitoriamente los niveles o los requerimientos de aminas, pero este efecto se pierde después de 2 o 3 ciclos, y la mayoría de la gente no recomienda más de 4 o máximo 5 ciclos de MARS en un paciente con falla hepática fulminante. No sustituye la función hepática y es solo un puente para el trasplante. Y el otro es el Hepatassist o VALS, que es un hígado o un soporte bioartificial del hígado, donde es muy similar a lo que les he mostrado. Se hace un circuito extracorpóreo como de la plasmaféresis, pero eso se corre a través de un filtro que está cargado con hepatocitos generalmente de origen porcino. Entonces, además de tener el sistema de carbón activado, oxigenador y el circuito de la plasmaféresis, se pasa por aquí
y esos hepatocitos porcinos también ayudan a detoxificar un poco. Es muy caro, no hay una buena disponibilidad de estos filtros cargados con hepatocitos, se pueden utilizar por tiempo muy limitado y no llegan a sustituir la función hepática. Por eso, el único tratamiento que existe en una falla hepática fulminante que no responde al tratamiento médico es el trasplante de hígado, y decíamos que es la tercera causa más importante de trasplante de hígado en niños. En la serie de trasplante de hígado del Hospital Infantil de México, donde hemos hecho ya 113 trasplantes en niños, como ustedes pueden ver, las hepatitis fulminantes son la tercera causa con un 11%. Hemos trasplantado ya 12 niños con hepatitis fulminante, únicamente detrás de la atresia de vías biliares, que es la primera causa, y de las enfermedades metabólicas, que son la segunda causa. El problema es cuando se lista un paciente para trasplante, porque primero no tenemos suficientes órganos disponibles y segundo no llegan de un día para otro. Entonces, usando la serie del hospital les voy a mostrar este trabajo que hicimos para determinar si los factores de coagulación 5 y 7 son útiles para predecir la reversibilidad del daño hepático, si ese hígado va a poder o no regenerarse, y ver la necesidad del trasplante o no. El problema entonces ya lo hemos establecido, la insuficiencia hepática fulminante es una condición grave que sin trasplante el 80% se va a morir, y la única manera de tratamiento es sustituir al hígado. Sin embargo, en México tenemos un problema particular diferente a los otros países. Nuestra tasa de donación es muy baja, la tasa de donación cadavérica en México es de tan solo 3 donadores por millón de habitantes por año, entonces el recurso del trasplante hepático está muy limitado. Esto en comparación con Estados Unidos o España, que tienen tasas de 35 donadores por millón de habitantes por año. Entonces, aunque queramos trasplantarlo, no vamos a conseguir el hígado la mayoría de las veces. Y la segunda cosa importante, que en Estados Unidos no les importa tanto, es que existe la posibilidad de recuperación del hígado nativo. Todos ustedes saben que el hígado es uno de los pocos órganos del cuerpo que tienen esa capacidad increíble de regenerarse. Entonces, es una balanza que es difícil de determinar. Hay muchos estudios previos que han tratado de contestar esta pregunta: ¿cuándo debe pensarse en trasplante? Ustedes conocen los criterios de Clichy, que se describieron en adultos para pacientes con hepatitis por virus B, que tiene un valor predictivo muy bajo, un valor predictivo negativo muy bajo de tan solo 29%. Los criterios del King College, que se realizaron también en adultos con intoxicación por acetaminofén, que es muy particular para esta situación y que también tiene un mal valor predictivo negativo. Y las escalas del MEL o del PELT, que son modelos que calculan el riesgo de mortalidad. El MEL se hizo en adultos cirróticos que serán sometidos a una derivación, a un TIPS, a una derivación transyugular, y el PELT es la adaptación pediátrica del MEL, pero generalmente está pensada para pacientes crónicos, no para pacientes con una falla fulminante. Entonces, ninguno de estos sirve para decidir quién se debe de trasplantar o no se debe de trasplantar. Y a nivel mundial no existe a la fecha un método eficaz para predecir qué paciente requiere de un trasplante para vivir y quién va a poder recuperarse. Y como les dije, en la situación mexicana esto es mucho más importante. Entonces, basados en estudios previos, que desde los años 70 se vio que los factores de coagulación realmente reflejan la capacidad sintética del hígado. Ustedes saben que los factores de coagulación son proteínas sintetizadas exclusivamente en el hígado, y se ha visto que la actividad baja de estos factores tienen un mal pronóstico. Nosotros decidimos utilizarlos para decidir qué paciente se debería de trasplantar y no. El más importante es el factor 7, que es el que tiene la vida media más corta. Tiene una vida media de tan solo 2 a 5 horas. Como ustedes saben, forma parte de la vía extrínseca de la coagulación. Lo importante o lo que lo hace especial es que el factor 7 o las alteraciones en la coagulación por deficiencia del factor 7 no se afectan en la CID, en la inflamación, en la sepsis o cuando hay fibrinolisis aumentada, que son situaciones que frecuentemente están asociadas a la falla hepática fulminante. Es un factor dependiente de vitamina K. El factor 5 tiene una vida media más larga, tiene una vida de media de 12 horas, no depende de vitamina K, y aunque no refleja tanto los cambios agudos en la síntesis hepática, sí nos ayuda a ver un poco más certeramente la capacidad de regeneración. Cuando empieza a aumentar el factor 5 es mejor.
Entonces, el objetivo de este trabajo fue validar si estos factores de coagulación pudieran servir como un criterio para pronóstico y de decisión terapéutica para alistar o no a un paciente. Fue un estudio donde incluimos todos los pacientes que ingresaron al Hospital Infantil de México con falla hepática fulminante de 1998 a 2013 y analizamos las variables demográficas y calculamos el valor predictivo positivo o negativo de estas pruebas. Entonces, lo que hacemos, y esto es algo que quisiera que quedara claro, es que cuando un paciente llega con diagnóstico de hepatitis fulminante, como se mencionó anteriormente, un niño sano que de repente enferma, que tiene mucha transaminasemia, que tiene coagulopatía de origen hepático, hacemos factores de coagulación 5 y 7 al ingreso. Y los valores de corte es una actividad del 7 menor al 10% o una actividad menor del 20% del factor 5. Nos divide a los pacientes en 3 grupos. El primer grupo es cuando ambos factores están debajo de este corte, ese trasplante se va derechito a trasplante, ya no preguntamos nada más. Si un factor está arriba y otro está abajo de corte, se le da manejo médico y se le hacen determinaciones seriadas. Y si ese paciente tiene los 2 factores por arriba del valor de corte, nosotros suponíamos, y ahora estamos seguros, que ese paciente tiene mayor posibilidad de recuperarse. Entonces, durante ese periodo se analizaron 76 pacientes que tenían el diagnóstico de insuficiencia hepática fulminante. Realmente nada más 67 cumplieron con los criterios descritos por el grupo americano. Y de esos 67, en 27 no se pudieron hacer factores o porque llegaron antes de que los factores estuvieran disponibles en el hospital o porque se murieron al ingreso. Y finalmente pudimos realizar los factores en 40 pacientes. La población pediátrica, y esta es una buena muestra de cuáles son las causas de falla hepática fulminante en México, más o menos la mitad eran hombres, o sea que no hay diferencia entre el sexo. La edad media de toda la serie fue de 4.6 años, pero el rango desde 3 meses hasta 14 años. Y como ustedes pueden ver, el grupo más frecuente son los lactantes, casi una tercera parte, 37% de los casos son lactantes. Las causas en México, como les había mencionado, el 63% causas indeterminadas, aunque se le hicieron todos los estudios, todas las PCR, serologías, nunca se pudo saber qué fue lo que lo causó. Esto fue seguido de las causas infecciosas con un 15% y la tercera causa más frecuente fue la autoinmune. Algo importante, a diferencia de todas las series americanas, es que el paracetamol es excepcionalmente raro, solo hemos tenido un caso. Y algo que no tienen las series americanas es que tuvimos 4 casos de intoxicación por hongos silvestres donde llegaron toda la familia intoxicada y a veces se murió hasta la mamá, el papá y el niño. Dentro de las causas infecciosas, el virus A es una causa frecuente en México, 6 de los 10 casos, y esto está haciendo ya una transición epidemiológica en México que antes no se veía tanta incidencia de hepatitis fulminante por virus A, seguido de otros agentes generalmente virales. Entonces, al ingreso estos 40 pacientes se dividieron en los 3 grupos, como les dije, y lo que vimos fue que cuando tuvieron los 2 factores por abajo, los listamos de inmediato, o había 4 pacientes que estaban tan mal que estaba contraindicado el trasplante y obviamente fallecieron. De los que se listaron, estos se pudieron trasplantar, estos se recuperaron y estos fallecieron. En el grupo 2, que es la zona gris donde no sabemos para dónde se va a ir el niño, 3 se listaron porque desarrollaron clínicamente encefalopatía, 3 estaban muy graves por sepsis o por infecciones o por otras condiciones y se fallecieron, y 7 se hizo una segunda determinación. Y nuevamente aquí con esta segunda determinación se reclasifican los pacientes al grupo, dependiendo si están los 2 abajo, los 2 arriba o uno arriba y uno abajo, y para ya no marearlos mucho, este es el desenlace de esos pacientes. Y finalmente el tercer grupo, cuando tenían los 2 por arriba, pensamos que se iban a ir bien. 4 de ellos se recuperaron de inmediato. En 5 fue necesario hacer una segunda determinación y finalmente se acabaron recuperando 6 de los 9 y 3 fallecieron. Entonces, de estos pacientes, de estos 67 pacientes, finalmente con estos criterios se listaron 20 pacientes ante el Centro Nacional de Transplantes como una urgencia nacional o código 0. Por ley en México esto solo se puede hacer en 3 escenarios: en la hepatitis o falla hepática fulminante, en la trombosis de la arteria del injerto o en la falla primaria del injerto. Son las únicas
condiciones en las que uno puede pedir que tenga urgencia nacional y solo puede estar en este estatus de urgencia nacional 7 días, porque se supone que si tú listas a un paciente bajo estas condiciones, no va a vivir más de 7 días. Y en algunos casos, si logra estar vivo, se puede pedir una prórroga de 7 días más, pero no más de eso. Entonces, de estos pacientes, 20 que listamos, 10 pudimos trasplantarlos. La mitad de ellos sí se llegó a conseguir un hígado y se pudieron trasplantar. El 30% fallecieron en la lista de espera y hubo 4 que a pesar de esto pudieron recuperarse, un 20%. Y de los pacientes trasplantados, que en este momento eran 10, ahora ya son 12 con falla hepática fulminante, la sobrevida actuarial al injerto al año es superior al 80%. Algo muy importante es que de los niños que estudiamos, los que llegaron al trasplante se les pudo conseguir un hígado en promedio a los 2.4 días, con un rango que va del 1 al 8%, o sea que el sistema de urgencia nacional o de código cero sí funcionó y se pudo conseguir un hígado en menos de 2 o 3 días. Y también algo muy importante es que los que se murieron antes de los 7 días, o sea, sí cumplían con los criterios de que debían de listarse cuando su expectativa de vida fuera inferior a 7 días. En general, tomando en cuenta todo el grupo, de los 67 pacientes con diagnóstico claro de insuficiencia fulminante, 16 se recuperaron con su hígado nativo, con las terapias de soporte que les mostré. Eso quiere decir que tenemos un potencial de regeneración hepática del 24%, o 1 de cada 4 niños con hepatitis fulminante que se atiende en un buen hospital con una buena terapia intensiva, con una buena terapia de soporte, 1 de cada 4 se puede recuperar con su injerto. Algo también importante es que todos los pacientes que se recuperaron tuvieron una mejoría en los factores de coagulación. Se veía cómo el porcentaje de actividad se iba incrementando. Los primeros días los cambios en el factor 7 son los más agudos y después lo más importante son los cambios en el factor 5, que empieza a subir de poquito a poco, de 20 a 22, a 25, a 30, empieza a subir, ya la hicimos. Y todos los que fallecieron o llegaron al trasplante, en todos los factores iban continuamente hacia abajo. Cuando analicemos factores de riesgo para mortalidad, el más importante fue la insuficiencia renal. El 95% de los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda se murieron. O sea que eso es algo clarísimo. La encefalopatía y el tiempo que se tardaba en llegar al hospital, aunque sí se asociaron a una mayor mortalidad, no tuvieron una significancia estadística. Pero aquel paciente que se tarda más de 21 días en llegar al hospital, tiene 77% de probabilidad de que se va a morir. Tomando todo esto en conjunto y haciendo el análisis estadístico, vimos que cuando llega el paciente y se hace la primera determinación de los factores, el valor predictivo positivo de que ese paciente se va a morir si no se trasplanta es de 72%, porque 13 de los 18 pacientes o se murieron o se trasplantaron, y el valor predictivo negativo es del 66%, porque 4 de los 9 pacientes se recuperaron con el hígado nativo. Y en la segunda determinación, 2 o 3 días después, con los nuevos valores, el valor predictivo aumenta al 100%. 17 de los 17 pacientes que tenían los 2 factores por debajo en la segunda determinación o se murieron o se trasplantaron, y el valor predictivo negativo sube hasta el 91%, porque de los 12, 11 sobrevivieron con el hígado nativo, y el único que se murió fue porque tuvo sepsis. El hígado estaba mejor, pero ese paciente se murió por sepsis. Entonces creemos que sí es muy útil esta herramienta. Entonces la decisión de listar a un paciente para trasplante de hígado es algo que tiene que hacerse de manera dinámica y es modificable, y depende de la evolución del paciente, de que no esté infectado, de que no desarrolle otras causas como infecciones o sangrados o daño neurológico. Es una balanza muy importante donde tenemos que ver que el trasplante es la única alternativa terapéutica, pero que es un recurso muy limitado y que tenemos que sopesar esto con el potencial de regeneración hepática del hígado y la baja tasa de donación. Entonces, con estos valores predictivos nosotros estamos seguros de que estos factores son útiles para tomar esta decisión. Y finalmente, las 2 diapositivas finales. La hepatitis fulminante, quiero que recuerden que es una hepatitis que se presenta de inicio súbito en un hígado previamente sano, con 2 componentes importantes, transaminasemia y coagulopatía hepática, que no tiene que tener encefalopatía para hacer el diagnóstico, que es una urgencia terapéutica y no diagnóstica, y que lo más importante es la referencia temprana a un centro que tenga trasplante y que tenga terapia de soporte.
El tratamiento definitivo va a ser el trasplante. Si llega el trasplante tiene 90% de sobrevida al año, pero que lo más importante es decidir cuándo listarlo y cuándo no, y para esto utilizamos los factores de coagulación. Gracias.